Amados, muchas gracias por tomarse estos minutos para que recordemos, pero también para que reflexionemos acerca de el evento más importante que ha tenido ocurrencia en toda la historia de la humanidad. Me refiero al evento de la salvación de nuestra alma, al momento en que la salvación llegó a nuestras vidas. Y es que en lo particular, recuerdo que hace ya muchísimos años recibí una enseñanza que transformó mi vida y hoy quiero compartirla con ustedes. Una enseñanza que está basada en la historia de la serpiente de bronce, una historia muy conocida, porque inclusive Jesús se refiere a ella como un tipo de su muerte en la cruz, porque Jesús la usó como ilustración histórica para enseñarle a Nicodemo la importancia de creer en su próxima muerte. Relatado allí en Juan capítulo número 3, Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Capítulo 3, versículo 14 y 15. Y es que, amados, Dios había mandado a Moisés hacer una serpiente de bronce y ponerla luego en un asta para curar, para sanar las mordeduras de las serpientes después que el pueblo había pecado. Y en un sentido, de alguna manera, usted y yo estamos inmersos en ese incidente en el desierto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que fueron los pecados de los israelitas los que ocasionaron el levantamiento de la serpiente de bronce, levantamiento que apuntaba directo al levantamiento de Cristo sobre una cruz, que este evento sí es causado directamente por nuestros pecados, como lo afirma el apóstol Pedro, refiriéndose a Jesús en su primera carta, capítulo 12, versículo 24, Pedro afirma, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que vamos a compartir esta historia y tomemos de allí cuatro cosas que caracterizan estos acontecimientos y que tienen que ver con usted y conmigo. Así que vamos a la Biblia, por favor, tome su Biblia. Vamos allí al libro de Números, en el capítulo número 21, y vamos a leer los versículos del 4 hacia adelante. Versículo 4. Leo versículo 4 y versículo 5. Aquí encontraremos la primera característica de estos acontecimientos. Dice la escritura, después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué fue lo que habló? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Amado, se desanimó el pueblo por el camino. Mucho cuidado con el desánimo. Cuando las circunstancias son difíciles, cuando las circunstancias son adversas, amado, mucho cuidado con el desánimo. Esta es una arma que el enemigo utiliza con bastante eficacia. Le ha funcionado al enemigo, porque a través del desaliento, pues se ocasiona o es la causa de muchos pecados. Por eso, hermano mío, anímate, levanta tu fe. Dice aquí, el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Podemos mirar esta rebelión contra Dios y contra Moisés. Lo primero que nosotros observamos, ¿por qué este pueblo se desanima y qué pasa con él? Es que ellos dudan de las promesas de Dios. Fíjese claramente que ellos dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Ellos olvidaron las promesas de Dios. Ellos las olvidaron. Ellos comenzaron a dudar si vamos desde el principio de la escritura, Dios estaba
pues ofreciendo, prometiendo una tierra que fluye leche y miel para su pueblo. Sin embargo, ellos ahora dudan de eso. Desde Éxodo capítulo número 15, versículo 17, la escritura dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Pero ahora el pueblo dice, no, sino nos trajiste aquí para morir en el desierto. Amados, Deuteronomio capítulo 6, versículo 23 dice, nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y observe claramente aquí que la escritura usa la palabra para. Nos sacó para traernos y darnos la tierra prometida, la tierra que juró a nuestros padres. Es que Dios tiene una promesa para bien de tu vida. Pero en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, muchas veces comenzamos a dudar de las promesas de Dios. El pueblo dudaba, ya no creía las promesas de Dios. Pero mi punto es, amado, ¿tú crees las promesas de Dios? ¿Tú crees que Él te sacó de la tierra de pecado, de la vida de pecado, que lo trasladó de las tinieblas a su luz? ¿Tú crees que Él, que ha prometido que tiene una morada celestial para ti, la va a entregar? Porque la escritura dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Lo crees? ¿Crees que puedes en realidad echar sobre Él toda tu ansiedad? Porque la escritura dice, oiga, echemos sobre Él toda nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Creen las promesas de Dios? Pero vemos que no solamente ellos ponen en duda las promesas de Dios, sino que ahora pues ponen en duda el poder, pero la bondad de Dios. Y es que si un pueblo que ha tenido evidencias más que el pueblo de Israel, pues ¿dónde? ¿Cómo? Y uno diría, pues, ¿cómo estos van a poner en tela de juicio el poder o la bondad de Dios si ellos tuvieron evidencias claras de esto? Ellos vieron cómo los sacó con poder y con gloria, los sacó de Egipto. Ellos vieron con poder cómo abrió el mar rojo. Ellos observaron allí sobre el monte de Sinaí cuando se manifestó la presencia de Dios con rayos, centellas, truenos, relámpagos. Inclusive ellos temieron en su corazón. Ellos vieron la presencia majestuosa de Dios. Ellos vieron el amor de Dios, cómo los sostuvo con ese maná diario. 3 millones de personas siendo sostenidos. De razón que el autor del libro de los Hebreos nos llama la atención a que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad. Pero, ¿cuántas veces tratamos con desdén las cosas de Dios? Estos trataron con desdén el maná, el pan de Dios, la provisión de Dios. Fíjate cómo dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuánto tratamos nosotros las cosas de Dios con desdén, con falta de fe, con falta de, hermano, de argumento, de razón, de fuerza para creer lo que la Escritura dice? Pero no solamente hablaron contra Dios, aquí dice que despreciaron a los profetas de Dios. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y esto me hace recordar, pues, el caso de Esteban. Esteban haciendo un recuento de toda la historia allí en Hechos capítulo 7, versículos 51 y 52. Esteban dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y el versículo 52 dice cómo lo hicieron, ¿verdad? Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hermanos míos, si es que realmente tenemos un oído muy duro, muy difícil. El pueblo no escuchó a Noé, el pueblo no escuchó a Moisés, ni a los profetas, ni a los apóstoles. Y por supuesto, hoy día, ¿cuánto creen a los predicadores que Dios tiene a lo largo y ancho de este mundo? Y los profetas pues, no estarán para siempre, ¿cierto? Y la paciencia de Dios es grande, pero no es inagotable. Desde Génesis capítulo número 6, versículo 3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre.
Hermanos, la paciencia de Dios llega un momento en que se agota y el juicio de Dios vino. Cuando cuando Noé anunció y reconvino al mundo de que iba a ser destruido en una inundación, el pueblo se burló, no creyó. Su propia familia no le creyó, se burló. Y siempre hay gente así que no cree, que duda, que, hermanos míos, que no recibe. ¿Cuánta falta hace hoy día la predicación sencilla, pero la de predicación directa? Como Moisés con claridad, como Noé con claridad. Y sabe, cuando eso pasa, observamos, número dos, que siempre va a haber una retribución segura e ineludible a la desobediencia, al pecado, a la obstinación del ser humano. Allí el versículo número 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Recordemos el libro de Romanos, capítulo número 1, versículo 27. Allí dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Mateo, capítulo número 26, versículo 52. Todos los que toman espada, a espada perecerán. Y es que, amados, todos los que usan drogas, por las drogas serán arruinados. Todos los que consumen licor, por el licor serán destruidos. Todos los que fuman, por el efecto de la nicotina serán destruidos sus pulmones. ¿Saben por qué? Porque la escritura dice, Éxodo capítulo 3, 34, versículo 7, de ningún modo él tendrá por inocente al malvado, al culpable. Y es que, amados, cuando el juez o el jurado sueltan a los criminales sin castigarlos, pues entonces el juez y el jurado son tan criminales como el criminal. Y pueda que ahora la filosofía, los pensamientos modernos se encuentren que es que hay placer en el pecado. Claro que sí, la Biblia lo acepta. La Biblia dice que sí hay placer en el pecado, temporal, momentáneo, pero lo hay. Pero también hay gran dolor y sufrimiento. El problema es que Satanás presenta el pecado siempre como placentero, pero realmente no lo es. No es. El pecado siempre, siempre trae consecuencias y consecuencias nefastas, ¿cierto? Si no, hermanos míos, miren la experiencia de David. Lea Salmo número 51. Cuánta miseria, cuánto dolor hay en el pecado. Hermanos míos, todos podemos leer cuántos dolores, cuánta angustia hay en el pecado. Pero algunos pensando que el placer que trae el pecado, como que les es tan doloroso dejarlo, como el caso de Félix cuando le predicó Pablo. La verdad es que no quieren admitir que el pecado trae más miseria que gozo, más sufrimiento que placer. Y el castigo es fatal. Aquí dice la escritura que Dios envió unas serpientes ahí en el desierto y mucho pueblo de Israel murió. Un castigo apropiado, un castigo fatal. La escritura registra claramente en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué pasa? Aquí leemos versículo número 7 para encontrar un remedio de Dios. Porque dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y es que ellos, el pueblo de Israel, llegó a la conclusión de que no había remedio. Ninguna persona podía proveer un remedio. Nadie puede proveer un remedio aún hoy para el pecado. Nadie. Como en los tiempos antiguos de la escritura, cuando se habla de la lepra, no había provisión de sanidad para la lepra, no había remedio, ningún hombre podía sanar la lepra. El hombre peca, pero Dios toma el primer paso para proveer un remedio. Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Dios actuó.
Por amor Él hizo algo. Él tomó el primer paso. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo afirma en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios da el primer paso. Y aquí leemos en capítulo número 21, versículo número 8, libro de Números, que dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Este es el remedio divino. Este es el momento en que Dios está poniendo a Jesús en la cruz para que todo aquel que es mordido por el pecado y mire a Jesús, entonces viva. El remedio para nosotros queda aquí revelado en la palabra de Dios. La única manera de aprenderlo es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Juan capítulo número 14, versículo 16 dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. El único camino, la única verdad y la única vida. Así que predicar a Cristo equivale a predicar el Evangelio, predicar el remedio, la sanidad de Dios. Y sabe, esta sanidad, este remedio es tan sencillo, que aquí la escritura dice, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Solamente mirar para poder vivir. De la misma manera, como dice por allí en el libro de Marcos capítulo número 16, el versículo número 16, que dice que para que todos los que creen, ellos, oiga, aún los mordieren serpientes, no los mandarán. Aunque consumieran veneno, no morirán. Hermanos, solamente creer, creer. Qué plan tan sencillo. Y a veces, y lo escucho algunas veces que las personas dicen, ay, qué sermón tan bueno, pero es que es tan profundo para mí. No, hermano, a veces el problema es que los predicadores, los pastores, eh, hacemos difícil lo que Dios hizo extremadamente fácil, extremadamente fácil. Muchos lo que no quieren es aceptar y obedecer requisitos tan sencillos. Imagínese, si algún israelita era mordido, sencillamente mire a la serpiente. Hoy día, si alguno, oiga, siente que su vida está perdida, mire a Jesús. Si alguno reconoce que como va mal, mire a Jesús. Hoy estamos registrando la muerte de Jesús en la cruz para salvación de nuestras almas. Imagínese usted, piense usted en algún israelita que dijera, bueno, yo sé que me mordió la serpiente y que voy a morir, pero es que hay otros que están más enfermos que yo. Muchos dicen es que hay otros peores que yo y están en la iglesia. Lo que muy pocas veces he visto es que alguien diga que yo soy tan malo como cualquiera de los otros miembros de la iglesia. A veces nos sentimos mejores o peores, pero a la larga, si no miramos a Jesús, todos estamos en la misma. Ahora, el problema es que aquí algunos de pronto piensan que pueden cambiar sus vidas a través de su esfuerzo en el carácter y en la voluntad. Algunos piensan que pueden cambiar sus vidas sin obedecer, sin participar del Evangelio. Pero si eso pudiera ser posible, eso equivaldría a que un borracho, pues sobrio, pero llegue al infierno. Porque es que no hay manera, es imposible, no hay forma de borrar nuestros pecados. No hay manera. Solamente la muerte de Jesús en la cruz, su preciosa sangre, nos quitó de todos los pecados. Ahora, quizás tú seas o participes de los religiosos, ¿verdad? Que ellos se implican es en tratar de discutir y de desafiar el remedio, ¿cierto? Los religiosos tienen expresiones como, pues vamos a tener un diálogo, ¿por qué no hablamos sobre la serpiente de bronce? Amado, no necesitamos hablar.
Oh, necesitamos creer. Necesitamos mirar a Jesús. Bueno, quizás alguien dice, vamos a analizar el tema para ver si tiene sentido mirar a una serpiente de bronce sobre un madero. Imagínese a un israelita ya mordido y moribundo, escuchando esa conversación. ¿Qué hubiera pensado ese israelita, muriéndose allí y escuchando las disertaciones de si es lógico o no es lógico? Seguramente otros dirán que Moisés creía que ese remedio sería eficaz, pero siempre hay dos puntos de vista y dos maneras de ver. Hermanos, es sencillo. Mira a la cruz, pon tus ojos en Jesús. Hermano, ¿cuál israelita decía en esa ocasión, no creo que haya poder alguno en una serpiente de bronce para sanarme? No, ellos miraron y vivieron. Y de esa forma es que ellos hablan del plan de salvación. Ahora, ¿cierto? Cuando miramos a Jesús y recibimos la salvación, entonces ahora debemos ir y hablar de ese plan de salvación. Quizás, hermanos míos, hay tantas discusiones alrededor de cosas que si el arrebatamiento es antes, que si es después, que si diezmo sí, que si diezmo no. Hermano, es mirar a Jesús para la salvación de nuestras almas. Allí está Jesús crucificado en un madero, esperando simple y sencillamente que tú pongas toda tu confianza en esa muerte sacrificial por ti. Hermanos, no se trata de discusiones, no se trata de disertaciones, se trata de creer. Y eso es una responsabilidad personal. Cada uno. Fíjate que este pasaje termina allí en el versículo 9 donde dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amados, no es necesario que hoy alguno muera. No es necesario. Y piénsalo, si algún israelita se hubiera negado a mirar la serpiente de bronce, hubiera cometido suicidio. ¿No crees tú que hoy es lo mismo? Los judíos, recuerda ese momento particular del inicio de la iglesia. Oiga, los judíos se reunieron en el día de Pentecostés y ellos allí todos habían venido mordidos con el veneno del pecado en sus venas. Pero ellos oyeron en esa oportunidad el Evangelio. Ellos escucharon de la gran provisión de Dios, del remedio de Dios. Y la escritura registra que 3,000 judíos miraron y vieron y vivieron. ¿Sabe qué? Y luego ellos andaban por todas partes contando a todo el mundo acerca del remedio. Puedes leerlo en Hechos capítulo 8. Léelo, cómo ellos predicaban y enseñaban que ese remedio funcionaba y funciona. El mensaje de Dios ahora es lo mismo que en aquel entonces. Dios ha hecho provisión. Ahora tenemos remedio. Mirar y vivir. Amado, Jesús enfatizaba la salvación. Ellos vieron, estos judíos vieron la salvación. La escritura, Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amado, requisito muy sencillo, al alcance de todos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La salvación no viene como una fórmula mágica. La salvación viene por la fe simple y sencilla, mirando a la cruz de Jesús y creyendo que Él murió en mi lugar en la cruz. No hay otra manera de salvación, porque en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre que usted pueda invocar para ser salvado. Ninguna otra persona en este mundo le dará una relación directa con Dios. La salvación viene por gracia, por la fe en Jesús, en Cristo solamente.
¿Cómo es de trágico? Pero en esta historia de Israel, la serpiente de bronce se convierte en un objeto de idolatría, de adoración, amados. Amados, vivimos en un día en el cual los hombres toman objetos, imágenes sagradas, y los convierten en objetos de idolatría, de adoración, de creencias. El objeto de nuestra fe siempre debe ser única y exclusivamente el Señor Jesucristo. Fue Él el que pagó el precio de nuestro pecado. Fue Él, esa serpiente que fue exhibida por Moisés, esa serpiente que anunció el levantamiento de Jesús en la cruz. Allí Jesús clavado en la cruz, pidiendo y pagando por el perdón de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Jesús en la cruz. Así que, amado, solamente quiero cerrar pensando en esto. Usted ha sido mordido por una serpiente. Imagine el dolor. El veneno va recorriendo su cuerpo y alguien te dice, solo mira a esta serpiente, te sanará. Dirás que no. Yo creo, mi amado, que la sensatez debe llevarte a pensar. Has sido mordido por la serpiente del pecado. Ese veneno está destruyendo tu vida, destruyendo tu familia, destruyendo tu alma. Y escuchas en este día, solo mira a Jesús. Solo reconoce su sacrificio en la cruz por ti. Vivirás, vivirás, dice la Escritura. Hoy es día de salvación, porque, hermano, por su sangre nosotros fuimos perdonados. Pero también es día de sanidad. Por las llagas de su cuerpo nosotros fuimos sanados. Sanidad y salvación. ¿Por qué no oramos? No sé cuál es tu situación particular. Quizás estás enfermo y es tiempo de recordar las promesas de Dios. Que Él dice que todas nuestras enfermedades fueron puestas en su cruz, fueron llevadas en el cuerpo de Jesús, triturado y molido en ese madero. Padre, Señor, trae sanidad hoy a cada uno. Si tú estás enfermo, hoy pon tu fe en ese cuerpo. Ora por ti, pon tu mano sobre tu cuerpo enfermo y declara sanidad. Porque promesa de Dios dice que ponemos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanan. Pon tu mano sobre esa herida, pon tu mano sobre ese órgano enfermo y declara sanidad. Decláralo creyendo porque el Señor no es hombre para mentir. El Señor dice y el Señor hace. La palabra dice que Él envió su palabra y nos sanó. Padre, en el nombre de Jesús, mira ese corazón con fe, mira esa mano puesta sobre ese cuerpo y declara sanidad, Señor. Trae sanidad a esos cuerpos, Señor. Pero Padre, también mira a aquella persona que duda, que vacila, Señor, que quizás tiene argumentos, que quizás lidia con la fe, Señor. Y te pido, Dios, que pongas fe, Señor. Esa fe que salva, Dios. Ponla en el corazón para que cada uno de mis hermanos pueda con fe mirar a esa cruz. Mirar a esa cruz, Señor, y ser salvo. Padre, que cada persona pueda acercarse a esa cruz y ver que está húmeda de sangre, de tu sangre, de la sangre de Dios, que quitó todo pecado. Padre, que cada uno pueda entender en este día. La salvación, Señor, está al alcance de su mano. Solamente una palabra confesada con su boca. Solamente una vida entregada por fe. Señor, que cada uno lo pueda entender, Dios. Ayuda, Señor. Salva y sana, Señor, porque es tu propósito en la cruz. Y Señor, que Padre, que una vez recibida tu sanidad, recibida tu salvación, Padre, ahora compartamos de este divino remedio que tú has provisto en la cruz. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que escuchan este mensaje. Y Padre, que tu palabra cumpla el propósito por el cual salió de tu boca. Muchas gracias, Señor.
Hoy nos alegramos, Padre, en la salvación que has dado para cada uno de nosotros en la cruz. Nos alegramos, Señor, y celebramos tu victoria sobre la muerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos lindos, muchas gracias. Que haya sido un buen tiempo y que verdaderamente el sacrificio de Jesús cumpla el propósito en nuestras vidas. Hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde.